Vamos a hablar de salud sexual, de métodos de control, de métodos de prevención, porque es importante y sobre todo, bueno, hay una fecha que hace conmemoración y celebración de un artículo de prevención durante esta jornada que ya pasó, este día martes 16 de septiembre. Se ha celebrado, fíjese, el Día Mundial del Condón Femenino, un método de anticoncepción que, bueno, aún no es vendido en nuestro país, y que, según estudios internacionales, tendría entre un 94 y un 97% de efectividad contra el gran miedo de todos, el VIH, el SIDA. Queremos conversar sobre este tema y otros temas de salud sexual con un experto. Nos encontramos con el doctor Carlos Rencoret, él es ginecólogo obstetra, miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y también de la Sociedad Chilena del Climaterio. Doctor Rencoret, gracias por estar. Vamos a partir de inmediato y vamos a entrar en materia con una cifra que estábamos conversando recién fuera de cámara los dos acá. En Estados Unidos hay 20 millones de casos de enfermedades de transmisión sexual. Y yo le decía, pero ¿cómo podemos llegar a ese nivel de precisión? ¿Por qué en Chile no podemos llegar a ese nivel de precisión? Me imagino que con esos datos todo sería más simple, ¿no? Bueno, gusto de estar acá. Muchas gracias por invitarme, Álvaro. La verdad es que es muy interesante lo que planteas tú. Cuando tú tienes los recursos y tienes un sistema epidemiológico muy bien montado, como es el caso de Estados Unidos y muchos otros países, especialmente en el ámbito europeo, puedes tener cifras muy reales y muy certeras, ¿ya? En Chile, lamentablemente, nuestras cifras son bastante limitadas y las cifras se basan en datos muy generales, mortalidad, natalidad y casos específicos. Sí, en distintos tipos de enfermedades nosotros ni siquiera sabemos cuántos casos tenemos, ¿ya? Menos vamos a hablar de un tema tan complejo en cuanto a información como enfermedad de transmisión sexual. No tenemos ni siquiera los números de casos de cánceres nuevos de algún tipo de cáncer, ya sea de mama o de pulmón. No lo sabemos. Imagínate que es una cosa tan simple como eso, saber cuántos cánceres tenemos de cuello uterino, de pulmón al año en este país. No tenemos idea, porque tenemos datos divididos. Tenemos un sistema público, un sistema privado. El sistema público tiene alguna estadística, pero el sistema privado no tiene estadística y no tiene obligación de informar. Lo mismo pasa entonces con la enfermedad de transmisión sexual, que para más remate tiene otro problema adicional, que es la difusión del dato. Porque hay un tema aquí social involucrado, hay un tema de pareja involucrado, hay un tema de guardar la información, ¿no es cierto?, por el hecho de estar hablando de enfermedades de contacto sexual. No hay ese control en el aparato que tiene que establecerlo de esa forma, ni tampoco entre las mismas parejas. Estamos hablando principalmente de gente joven, que uno esperaría tuviera mayor comunicación. Por ejemplo, se lo consulto, hoy día, decía yo, se había celebrado el Día Mundial del Condón Femenino. Correcto. Un dispositivo que acá en Chile no se vende. Las mujeres no tienen ningún tipo de información al respecto. Ustedes están haciendo una labor, la están llevando adelante, tuvieron una actividad en el día de hoy. ¿Están teniendo algún tipo de cooperación del órgano estatal para poder llevar adelante este nuevo método preventivo? Mira, yo creo que primero hay que saber que son métodos alternativos de prevención de transmisión sexual, porque son bastante poco usados también a nivel mundial. Hay que ser bien claro. Así como existe el condón masculino, existe el preservativo femenino, que es en realidad una especie de condón, ¿ya?, muy similar en la práctica. Es un forro que cubre la vagina, así como el condón masculino el preservativo masculino es un forro que cubre el pene. En este caso es un forro que cubre la vagina, o sea, es la inversa, ¿ya? Exactamente lo mismo, pero puesto en la mujer. Pero en la práctica, en ninguna parte del mundo es un método masivo de control de natalidad y menos de enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, hay que recordar que la OMS, la Organización Mundial de Salud, dice claramente que el único método que se valida como para prevenciones de enfermedades de transmisión sexual es el condón masculino. El condón femenino es distinto, es cierto, es efectivo, pero es bastante más complejo. Su uso no está disponible en todas partes, no es de uso masivo. Entonces, en esas condiciones tú no puedes plantear, ¿no es cierto?, introducir un método o usar un método o tratar de usar un método de forma masiva cuando ni siquiera existe información de él, no existe datos de él, no existe costumbre en nuestra población latina de utilizar métodos por vía vaginal. Una cosa bien práctica, por ejemplo, en nuestros países latinos, el uso de tampones femeninos en el momento menstrual son muy poco usados.
En Estados Unidos se usan en forma masiva. Son culturas distintas y por lo tanto piensa que ni siquiera las mujeres se colocan acá un tampón femenino para controlar su cantidad de flujo menstrual, menos se van a colocar un condón o preservativo femenino. O sea, no es un tema de no solamente de desconocimiento, sino de cultural. Decirle a una mujer que se introduzca algo dentro de la vagina, cualquier cosa que sea, llámese un tratamiento, llámese un método anticonceptivo. Por ejemplo, hay un anillo anticonceptivo vaginal, que es un anillo mensual. Es un anillo mensual, es el NuvaRing o Circlet hoy día, que es un anillo muy pequeñito que se coloca dentro de la vagina y que funciona igual que una píldora anticonceptiva de baja dosis. Es tanto o más eficaz que una pastilla anticonceptiva de baja dosis y se usa en forma rarísima. Porque la gente no tiene, la mujer en Chile no tiene el concepto de utilizar algo dentro de su vagina para tratamiento, para prevención o para cualquier otro tipo de situación. No hay esa costumbre. No existe la costumbre. No existe la costumbre, pero finalmente, doctor, también es interesante establecer, si bien está el condón femenino, el tema del uso femenino del condón masculino. Eso sí que es primordial, me parece, ¿no? Fundamental. Porque la prevención de enfermedades de transmisión sexual es solamente a través de un condón. Ya sea un preservativo masculino, ya sea un preservativo femenino, cualquiera de los dos sirve. Si vamos a usar el masculino, no importa. Si se lo pone el hombre o se lo pone la mujer, en este caso el preservativo femenino, ambos son igual de efectivos. Ahora, ¿qué es más común, qué es más conocido, qué es más fácil de utilizar? El masculino. Por lo tanto, es un tema de facilidad de uso, no de calidad de resultado. ¿Ya? La calidad, la efectividad de ambos es similar. El tema es la facilidad y la de uso y de conseguirlo también, porque si no está disponible en este país y se va a traer acá y nadie sabe dónde encontrarlo, va a ser lo mismo. Estamos sin salida. Pero con el condón masculino sí hay ya una cultura que está arraigada, ya la población lo está utilizando, o no es tan así, o estoy equivocado. Cada vez más, afortunadamente, y a mí me toca trabajar a veces con muchachos, ¿no es cierto? Y yo veo cada día que ellos están más interesados en este tema. Nosotros ya los más adultos, los más viejos, no nos preocupa tanto esto, pero es importante que los muchachos, la gente joven se preocupe, porque es cierto también que la enfermedad de transmisión sexual es un problema que afecta fundamentalmente a la gente joven. El 50% de los casos de enfermedad de transmisión sexual ocurren entre los 15 y los 25 años. El 50%. Esas cifras las puede tener usted, pero bueno, hay problemas con los datos, sobre todo, no solamente cuando hablamos de enfermedades como el SIDA, la hepatitis B, está el tema del virus del papiloma humano, que hay campañas que se están llevando adelante, pero no hay certeza frente a los casos que ya están establecidos de esta enfermedad. En absoluto, no tenemos datos. Lo que sí sabemos son los datos internacionales, los datos mundiales. Y esos datos son claros. Las enfermedades de transmisión sexual son fundamentalmente a la gente joven y el método de prevención es, junto con prevenir el embarazo no deseado, el uso de un preservativo. Si va a ser femenino o va a ser masculino, bienvenido sea. Lo importante es que se use. ¿Ya? Incluso nosotros hablamos hoy día en la gente joven, y yo trato de inculcarle a la gente joven, ahora que he estado haciendo algunas cosas con estudiantes, ¿ya? De lo que se llama doble protección con el condón, que es protección de embarazo no deseado, que es el objetivo original del condón, y además de prevención de enfermedades de transmisión sexual. O sea, es una doble eficacia. ¿Ya? Y es súper importante que eso lo tengan claro la gente joven, porque son los que están más expuestos al riesgo. ¿Ya? Y eso también incluye el tema del virus papiloma, ¿no es cierto? Porque eso es un virus que no da síntomas y que es capaz de producir cánceres cervicuterino y otros cánceres posteriormente. O sea, hay tanta cosa que hablar sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, que lo importante es que nosotros sigamos conversando, sigamos tocándolo a nivel de prensa, a nivel de estudiantes, a nivel de educación, de salud, etc. Los tan temidos habitantes silenciosos, y siempre acá va a haber un momento para hablar en el CNN Chile. Doctor Rencoret, gracias por estar esta noche. Encantado, muchas gracias. Vamos a una pausa después de esta interesante conversación necesaria aquí en CNN en Alerta. De vuelta seguimos con la revisión de las noticias.